Dice que está listo. Empiezo, ¿no? Sí, Ok. por favor. Muy bien. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Elmer Huerta. Los saludo desde Washington, D.C. Estoy en mi oficina, en el Preventorio del Cáncer del Instituto del Cáncer, que se llama el Washington Cancer Institute, en el MedStar Washington Hospital Center. Soy el director del Preventorio del Cáncer y hoy día vamos a hacer un evento, un Facebook Live, sobre el cáncer de la mama en América Latina. Este es un evento que está organizado por la Embajada de Estados Unidos en México y con la colaboración del Centro Global Internacional del Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Veo que ya aumenta el número de personas que están integrándose a este evento. Ustedes pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, van a aparecer en la pantalla. Tenemos también un grupo de colaboradores que están en la Embajada de Estados Unidos en México, quienes me van a hacer llegar sus preguntas a través del correo electrónico, si para mí es difícil hacer las maniobras aquí en este teléfono que tengo frente a mí. A ver, vamos a empezar a hablar del cáncer de la mama. ¿Okay? Vamos a hablar del cáncer de la mama y conceptos básicos, generales. Vamos a hablar un poco sobre lo que hay sobre la detección precoz, cómo se estudia el cáncer de mama, cuántos tipos de cáncer de mama existen, cómo se estudia a una mujer o a un hombre que llega al consultorio con el cáncer de la mama, cómo se hace lo que se llama la evaluación de la extensión de la enfermedad. Luego vamos a ver qué tipos de tratamientos existen también para esto. Ya Brenda nos dice, por ejemplo, en una pregunta, algunas recomendaciones para evitarlo. Eso lo vamos a ver en un momento. Nos manda bendiciones. Norma, gracias. Dice, mi hermana fue operada del seno izquierdo y me dicen que su pulmón y riñón están afectados. ¿Cómo puedo ayudarla? Lo vamos a ver en un momentito, Laura, cuando hablemos del cáncer metastásico. ¿Ok? A ver, empezamos entonces. Yo les voy a pedir, por favor, que todavía no me manden sus preguntas para que de esta manera yo pueda, en una cosa corta, en unos 15 a 20 minutos, hacerles una descripción general del problema y luego yo voy a empezar a tomar las preguntas. ¿Les parece? Gracias. A ver, el cáncer de la mama. El cáncer de la mama ocurre en las glándulas mamarias, que las tenemos tanto hombres como mujeres. De tal modo que el cáncer de la mama es una enfermedad que afecta a ambos, a hombres y a mujeres. Se calcula que el 1% de todos los casos de cáncer de la mama, el 1% de los casos de cáncer de la mama ocurren en el hombre, 1%, y 99% ocurren en la mujer. Para poner de otra manera esta estadística, se calcula que 1 de cada 1000 hombres va a sufrir del cáncer de la mama. El cáncer de la mama ocurre generalmente en el hombre mayor, más allá de los 65 años, quien le crece un bultito aquí en la mamila, ¿verdad?, en el pezón, pero como a veces el hombre no sabe que sufre cáncer de la mama o que puede sufrir de cáncer de la mama, piensa que es una grasita, un bultito, hasta que el cáncer crece, invade el hueso y ahí le duele y recién va al doctor. El mensaje entonces, para todos los hombres que nos están escuchando, es que nunca un bultito debajo de la mama es normal. A cualquier edad, el hombre que descubre un bulto debajo de su tetilla debe ver al doctor. ¿Ok? Eso para el varón. ¿El cáncer en la mama tiene causa conocida? La respuesta es no. Entonces, una de las preguntas que teníamos era si es que cómo podemos prevenirlo. Lamentablemente le tenemos que decir que no existe prevención del cáncer de la mama. ¿Por qué? Porque no sabemos su causa. A diferencia, por ejemplo, y alguien pide aquí, Ara pide, hagan un Facebook sobre el cáncer de pulmón. A diferencia del cáncer de pulmón, en el que el 85% de los casos ocurren fumadores, por lo tanto el cigarrillo es la causa del cáncer de pulmón, pues en el caso del cáncer de la mama no tenemos una causa conocida. Al no tener una causa conocida, entonces lamentablemente no podemos prevenirlo, ¿ok? Entonces, el cáncer de la mama
en este momento, en el año 2017, lamentablemente no se puede prevenir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que vamos a tratar de encontrarlo lo más temprano posible. Ese es el truco con el cáncer de la mama. Y les cuento cómo. Si la mujer tiene sus senos, dentro de los senos hay glándulas mamarias. Algunas de esas glándulas mamarias, algunas de esas células en las glándulas mamarias puede empezar a presentar cambios genéticos que lo van a llevar a dividirse de manera desordenada y eso va a originar que tengan un cáncer de la mama. Muy bien. Al comienzo, fíjense este dato, puede ser asustante. Ahí hay una chica que dice, ay, me da miedo. Bueno, da miedo, obviamente. Imagínense que a una mujer le empieza a salir un tumorcito dentro de la mama. Al comienzo es casi invisible porque es un cambio genético en el tejido. Luego, cuando ese tumor empieza a crecer, las células cancerosas empiezan a crecer, se vuelven del tamaño, por decirle, de un granito de azúcar, pequeñísimo. Luego empiezan a crecer y se empiezan a presentar ya al tamaño de la mitad de un granito de arroz. Luego, ese mitad de un granito de arroz sigue creciendo y se vuelve del tamaño de una lentejita, se vuelve del tamaño de un pequeño frijolito y así sucesivamente puede ir creciendo. El concepto importante que quiero darles a todos los que están en este momento en este Facebook Live es que el cáncer, cuando está creciendo dentro de la mama, no duele, no da señales, no da absolutamente ningún tipo de síntoma. Entonces, si les he dicho que empieza a crecer poco a poco y sin doler, la pregunta de oro, como se dice, sería, ¿existe algún método en que yo lo pueda encontrar antes de que crezca mucho? Para que encontrándolo temprano, yo pueda hacer algo y pueda curarme de esta enfermedad. Esa es la pregunta de oro. Y la respuesta es sí existe. Ese método se llama la mamografía. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del cáncer de la mama, no podemos hacer prevención porque no conocemos su causa, pero debido a que crece lentamente durante mucho tiempo, sí podemos hacer lo que se llama detección precoz. Detección precoz. ¿En qué consiste la detección precoz? En tratar de encontrarlo lo más pequeñito posible usando una máquina que se llama la máquina de mamografía y haciéndose la mamografía. Ese es el concepto con el cáncer de la mama. No tendrá prevención, pero sí tiene detección precoz. Ahora viene una pregunta sumamente importante. ¿Quiénes deben hacerse la detección precoz? ¿Es la detección precoz, la mamografía, para todas las mujeres de cualquier edad? No. ¿Saben por qué? Porque cuando se hacen los estudios en todos los países del mundo, se descubre lo siguiente, que aproximadamente 80 a 85% de los cánceres ocurren después de los 40 años de edad. O sea, la gran mayoría. Antes de los 40 años es el 15 a 20% de los cánceres. Entonces, la mujer que debe hacerse su mamografía, y digo debe obligatoriamente, es aquella mujer que cumple 40 años y que va hacia adelante, encima de los 40 años. ¿Quiénes deben hacerse la mamografía más temprano? Por ejemplo, a los 35 años. Pues aquellas mujeres que tengan historia familiar de cáncer de la mama. ¿Qué cosa es historia familiar? Si la mamá ha tenido cáncer de la mama, si el papá ha tenido cáncer de la mama, si alguna de las hermanas ha tenido cáncer de la mama, eso se llama historia familiar. Y ese es el grupo de mujeres que deben hacerse el mamograma más temprano, a los 35 años. Aquellas mujeres que no tengan historia familiar deben hacérsela empezando a los 40 años. Eso es la detección precoz. Ahora, hay un concepto sumamente importante que acabo de mencionarles y que hay que fijar.
es el que se refiere a la historia familiar. Uno de los conceptos más equivocados que existen es cuando la mujer dice: ay, felizmente, yo no tengo ningún caso de cáncer en mi familia, por lo tanto, a mí no me va a dar. Oiga, qué mentira tan grande. ¿Sabe por qué? Porque solamente el 10%, 10 a 15% de los casos de cáncer de la mama ocurren en una mujer que tiene historia familiar. Mire este dato, ¿eh? Se lo repito. Solo 10 a 15% de los casos de cáncer de la mama ocurren en una mujer que tiene historia familiar. Si solo 10 a 15% de los casos ocurren en una mujer con historia familiar, eso significa que 90 a 95% de los casos ocurren en una mujer que no tiene historia familiar, es decir, la mayoría. Por eso se dice que dos son los requisitos para que una mujer sufra de cáncer de la mama. Número 1, que sea mujer y que tenga senos. Y número 2, la edad, es decir, más allá de los 40 años. Muy bien, entonces, ¿qué hemos revisado? Número 1, el cáncer de la mama ocurre en hombres y mujeres. 1% en hombres, 99% en mujeres. 2, el cáncer de la mama no tiene prevención porque no sabemos su causa. 3, el cáncer de la mama sí se puede encontrar temprano, se puede detectar temprano cuando está del tamaño de un granito de azúcar, es decir, muy tempranito. 4, los chequeos para encontrar temprano el cáncer de la mama empiezan recién a los 40 años. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres, el más del 80%, ocurren después de los 40 años. 5, hemos revisado también que solo 5 a 10% de los casos ocurren en mujeres que tienen historia familiar, lo cual indica que toda la mujer, independiente de su historia familiar, debe hacerse el chequeo con la mamografía. Muy bien. ¿Qué es lo que la mujer tiene que aprender? Porque vamos a incidir un poco más, ampliar un poco más en lo que es la detección precoz. Y les estoy pidiendo, por favor, que todavía no me manden sus preguntas, porque como estoy aquí en el consultorio, veo que están allí. Ahí Omar nos dice excelente información. Liliana González dice cómo caer en un buen doctor. Conozco a muchos que les han extirpado y resultó que no era. Ay, pues bueno, lo que le estaba diciendo es, no me mande todavía las preguntas para que, porque no las puedo leer y hablar al mismo tiempo, ¿ok? Ya cuando yo les diga, por favor, manden las preguntas, ahí yo las voy a ir leyendo y las voy a ir contestando. Bueno, entonces ya hemos visto esos 5 importantes puntos. Ahora vamos a ver cómo es que empieza el cáncer de la mama y qué se hace cuando se llega a la oficina del doctor. Miren este dato, ¿eh? Más de la mitad de los cánceres de la mama son descubiertos a veces por la pareja de la mujer. El esposo, el novio, al agarrar, al acariciar la mama de su pareja, puede darse cuenta que ahí hay un tumor. Eso es como la mitad de los casos. La otra mitad lo descubre la mujer cuando se está bañando, se está duchando, se está poniendo el jabón y encuentra algo medio raro allí y es un bultito. Ojo, por lo que les he dicho, si el cáncer empezaba del tamaño de un granito de azúcar pequeñito, chiquitito, para que una mujer lo encuentre ya del tamaño de una aceituna, ha tenido que pasar meses, de repente un año y medio. Todo ese tiempo el cáncer ha ido creciendo y no ha dado absolutamente ningún tipo de síntoma, lo cual indica que encontrar el tumor del tamaño de una aceituna en una mujer mayor de 40 años, y permítame decirlo con todo respeto, es un descuido. ¿Por qué? Porque ese tumor, si la mujer tiene 40 años, debió haberse encontrado del tamaño de un arrocito, pues, o de una lentejita, o de un granito de azúcar, si la mujer se hubiera hecho su mamografía. Entonces, ¿cuáles son los métodos que existen para detectar temprano el cáncer? Esto lo tienen que hacer todas las mujeres. Lo primero se llama el autoexamen del seno. En el autoexamen del seno, lo que hace la mujer es aprender
desde su adolescencia, desde que tiene 16, 18 años, a conocer su pecho y a examinarse y a saber cómo son sus glándulas, si ella tiene glándulas nodulares o tiene glándulas más suaves, cómo cambian sus glándulas con los periodos menstruales. Es decir, que la mujer, así como aprende a ponerse sus sombras, que es como se llaman en los ojos, su máscara, y aprende a ponerse linda por fuera, también debe aprender a examinarse sus senos. Hay que pedirle al médico que le enseñe a hacerse este examen una vez al mes. La mujer lo tiene que hacer continuamente para así saber lo que tiene dentro de su pecho. Uno. Segundo, pues toda mujer debe tener su doctor o su doctora. Y el médico, el doctor, la doctora, debe examinarla por lo menos una vez al año. Ese es el examen clínico que hace el doctor, que sabe examinar, etcétera, para ver si encuentra algo. Estos dos métodos, tanto el autoexamen como el examen por el doctor, son importantes, pero no son fundamentales para la detección precoz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya les dije que el truco está en encontrar un tumor que sea del tamaño de un granito de azúcar. Y ningún dedo, ni el dedo del doctor, ni el dedo de la mujer, es tan sensible como para que pueda pues agarrar un tumor que está recién creciendo como el tamaño de un granito de azúcar. Por lo tanto, el tercer método de detección precoz, primero era el autoexamen, segundo el examen por el doctor, el tercero, la mamografía, debe empezar a los 40 años. La mamografía, a pesar que es lo mejor que tenemos, obviamente no es perfecta, pero sí es capaz de encontrar un tumor de la mama cuando está del tamaño de un granito de azúcar. Muy bien, entonces imaginémonos que una señora cumple sus 40, se hace su examen, se va haciendo su examen anual, y en un momento determinado, a los 45, qué sé yo, 50, el doctor le dice: señora, desde que usted vino el año pasado, porque la mamografía se hace todos los años, mire que han aparecido estas que se llaman calcificaciones, y aquí el doctor ha visto unas pequeñísimas sombras sospechosas. ¿Qué es lo que se hace allí? El doctor le dice: señora, lo que tenemos que hacer es una biopsia. ¿Qué cosa es biopsia? Pues lo que se hace es que esa zona sospechosa que se ha encontrado con la mamografía, que es pequeñísima, entonces los doctores entran con unas pequeñas agujas y luego sacan el tejido sospechoso. ¿Para qué? Para que un médico especialista, que se llama el patólogo, lo mire al microscopio y así pueda decir: aquí hay cáncer o no hay cáncer. ¿Ok? Entonces, la mamografía encuentra la zona sospechosa, el médico evalúa y luego se hace la biopsia. Y la biopsia es la única manera, ojo, escuchen bien, la biopsia es la única manera en la que se puede hacer un diagnóstico de cáncer. No hay otra. Todo el resto, mamografía, sonografía, resonancias, todo es sospecha, sospecha, sospecha. Lo único que dice si hay o no hay cáncer es la biopsia. Muy bien, entonces en esta señora imaginemos que su biopsia de esa zona sospechosa que se encontró en el mamograma es positiva para cáncer, y el doctor la llama y le dice: señora, usted tiene cáncer de la mama. A mucha gente en ese momento se le viene el mundo encima y dice: ¿yo cáncer, doctor? Sí, señora. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí viene el segundo paso. Una vez encontrado el cáncer, lo que hace el doctor es ver si el cáncer solamente está en el pecho, localizado allí en el pecho, o el cáncer ya ha salido a otras partes del cuerpo. Porque recordemos que el cáncer tiene esa característica, que además de invadir tejidos dentro del pecho, le gusta irse a otras partes, invadir partes del cuerpo. Entonces lo que le va a hacer el doctor es le va a estudiar. La primera parada del cáncer es aquí en la axila, en unos ganglios que hay que se llaman ganglios axilares. Allí es la primera estación del cáncer. El doctor le estudia los ganglios de la axila y luego le estudia sus huesos, le estudia sus pulmones, le estudia el hígado, que son los 3 sitios preferidos a los que el cáncer puede ir. Entonces el doctor, después de estudiar esto, le dice: señora, buenas noticias para usted. Su cáncer solo está localizado en su mama.
No está ni en la axila, no está ni en el hígado, no está ni en los pulmones, ni en el hueso, ni en el cerebro, ni en ninguna parte. Usted tiene el cáncer más temprano que puede tener una mujer. Eso se llama el cáncer número 1, el temprano. Y yo tengo un programa de radio aquí en Washington todos los días. A veces me llaman las señoras precisamente con eso y diciéndome, doctor, me han encontrado, y le hago estas preguntas y resulta que es un cáncer temprano, como el que les he contado, que se ha encontrado solamente con la mamografía y que no se ha extendido a ninguna parte. Y le digo a la señora, le digo, ¿y en qué la puedo ayudar? No, que tengo cáncer, y empiezan a llorar y que me voy a morir, porque eso es lo que la gente cree. Y entonces yo le digo una cosa que generalmente cae bien. Le digo, señora, ¿de qué país es usted? Y me dice, yo soy de Colombia. Señora, ¿cuál es la música más alegre que tienen en Colombia? Le digo, la cumbia. Bueno, le digo, usted lo que tiene que hacer, señora, es una fiesta. Y ponga mucha cumbia, invite a sus amigas y celebre lo que le han encontrado. Y me dice, pero doctor, no sea malo, ¿cómo voy a celebrar si tengo cáncer? Señora, le digo, si usted no hubiera sido cuidadosa de ir a ver a su médico, de hacerse su mamografía, ese cáncer se hubiera encontrado, en vez de que sea del tamaño de granitos de azúcar, se hubiera encontrado de repente como una aceituna o como un melocotón o como una papa, que es así como se encuentran los cánceres lamentablemente en América Latina, es decir, avanzado. Allí hubiera estado llorando usted y ahí yo hubiera llorado con usted, señora. Pero ahora, con ese cáncer que usted tiene, que es el más temprano que se puede encontrar, usted lo que tiene que hacer es una fiesta con cumbias y vallenatos. Pero, ¿qué me va a pasar?, me dice la mujer. Y le doy este dato, y escuchen este dato. Cuando una mujer tiene un cáncer en la mama, tempranísimo, como les he dicho, localizado en el pecho, descubierto con la mamografía, que no ha ido ni a la axila ni a ninguna otra parte del cuerpo. En primer lugar, ya no se quita todo el seno, ya no. Solamente se opera y se saca la partecita donde está el tumor, se limpia. 1. Segundo, se le da un baño de radioterapia que solamente se localiza aquí en el pecho. 2. Y fíjense este dato, esa mujer a quien se le encuentra un cáncer temprano de la mama, tiene 97% de posibilidades de estar sana y sin ningún problema 15 años después de que se le hizo la operación. O sea, si estamos en el 2017 y eso ocurriera en una mujer ahora, 17 más 5, 22 más 10, esta mujer tiene 97% de posibilidades de estar viva y sin problemas para el año 2032. ¿Qué les parece? ¿No les parece un premio buenísimo por hacerse un examen de detección temprana? Eso se llama detección precoz. Y eso es lo que el cáncer de la mama debe hacerse. ¿Qué diferencia? Con esto que les voy a decir. En América Latina, desde México hasta Chile, lamentablemente, nuestras mujeres, por diversas razones, porque no hay máquinas, porque no hay educación, porque el acceso es difícil, porque no hay políticas de salud, porque tienen miedo y se mueren de miedo de hacerse los exámenes, por muchas razones. Miren este dato, en algunas regiones de nuestra América Latina, 80% de los casos de cáncer de la mama se descubren del tamaño de una papa y ya cuando están sembrados aquí o en los huesos. Avanzado. Y así como les dije, que 97% de las mujeres con cáncer 1 localizado están vivas 15 años después, si ya tienen el número 4, que es el avanzado, solo 11% están vivas 5 años después. Lo cual indica que 89% lastimosamente falleció en 5 años. ¿Se dan en cuenta entonces ustedes? ¿Se dan cuenta cómo es de importante hacer la detección precoz? ¿Se dan cuenta lo importante que es encontrar el cáncer de la mama antes que se agarre con las manos? Eso solamente puede ocurrir en sociedades en las que existan políticas públicas
que eduquen a la mujer y le den la oportunidad para que acuda a sitios para que se haga la mamografía. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, acabo de decirles, ¿cierto? En América Latina, en algunos lugares, hasta 80% de las mujeres descubren el cáncer tarde y avanzado. Acá en Estados Unidos es menos del 10%. Acá en Estados Unidos, el 80%, al revés, son cánceres tempranos. ¿Por qué? Porque hay mayor cultura de prevención, hay máquinas de mamografía en mayores lugares, las mujeres ya se les puso en la cabeza que tienen que hacerse la mamografía y simplemente acuden. Entonces, entre ustedes que están viendo este programa, en este momento, si ya tienen más de 40 años, la pregunta es si se han hecho o no su mamografía. Hágansela anualmente. Uno. Y si ustedes tienen menos de 40 años, yo le pregunto a usted, señorita o señora joven, si tiene 25, 30, 32 años, ¿conoce su pecho? ¿Se ha hecho su autoexamen? ¿Sabe cómo hacerlo? Pues pídele a su médico que le enseñe. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto que no hay prevención porque no se sabe la causa. El cáncer de la mama da a hombres y mujeres, el cáncer de la mama se detecta temprano, el cáncer de la mama cuando se encuentra temprano tiene una excelente sobrevida y el cáncer de la mama pues entonces es un cáncer controlable cuando se hace detección precoz. ¿Cuáles son los tratamientos del cáncer de la mama? Los tratamientos para el cáncer de la mama son básicamente cuatro. Cuatro tipos de tratamiento existen para el cáncer de la mama. Ya les describí uno. ¿Cuál es? La cirugía. La cirugía es el primer método para tratar de controlar el cáncer de la mama. Si se puede operar, hay que operar. Cirugía. Segundo, ya les describí también, es la radioterapia. La radioterapia usa unas máquinas que se parecen a las máquinas de rayos X, pero son más grandes y lo que hacen es dar rayos X de alta velocidad que solamente caen en alguna parte del cuerpo que es a donde se dirige el rayo. En este caso, al seno. Radioterapia es la segunda. La tercera es la quimioterapia. Allí se usan medicamentos. Medicamentos que o se dan por la boca o se dan por las venas, pero las medicinas se extienden a todo el cuerpo. Esa es la quimioterapia. Obviamente la quimioterapia se usa cuando ya el cáncer de la mama ha salido a otras partes del cuerpo. Si el cáncer de la mama está localizado, como el que les puse en ejemplo, y no ha salido, no se usa la quimioterapia. Y el cuarto tratamiento que hay para el cáncer de la mama es el tratamiento con hormonas. ¿Y esto por qué? Esto es importante también que se sepa. El cáncer de la mama, en el 80% de los casos, el cáncer de la mama se forma, crece por el estímulo de las propias hormonas de los ovarios de la mujer. Es decir, los ovarios de la mujer que producen hormonas noche y día desde la primera menstruación. Las hormonas son las que, como la gasolina que prenden el fuego, igual hacen que el cáncer de la mama crezca. Por lo tanto, el cuarto tipo de tratamiento, el de hormonas, está destinado a bloquear las hormonas femeninas de la mujer para que el cáncer no siga creciendo, y eso, como les dije, ocurre en el 80% de los casos de cáncer de la mama. ¿Ok? Ahora, ya cuando hay cáncer avanzado, lo que se llama el cáncer metastásico, pues no se pierde la esperanza. Ahora en la actualidad se han desarrollado muchísimos tratamientos nuevos. ¿Por qué? Porque el cáncer de la mama es un cáncer, como les dije, que tiene un crecimiento desordenado, pero ahora la ciencia ha logrado descubrir, por ejemplo, lo que se llaman receptores del cáncer, ha logrado descubrir lo que se llama el modo en que se alimenta el cáncer. Entonces existe un grupo de medicamentos muy nuevos, muy modernos, que se llaman los agentes biológicos y la inmunoterapia, que son medicamentos que actúan sobre la célula cancerosa incluso cuando está avanzado. De tal modo que en la actualidad no hay que tener miedo, incluso el cáncer metastásico o avanzado puede ser muy bien controlado. Obviamente, lo mejor es encontrarlo lo más temprano posible. ¿Ok? Entonces,
Pues nada, vamos a tomar sus llamadas telefónicas en este momento. ¿Qué les parece? Y hemos hablado 30 minutos, hemos hablado sobre, perdón, dije llamadas telefónicas, no, sus preguntas a través del correo del Facebook. Y acá deben haberme mandado ya también algunas preguntas que vamos a contestar. Así es que como recién voy a empezar a leer, voy a tratar de contestar las preguntas que están acá. Guillermo nos dice, México no es América Latina, es Norteamérica. Bueno. Luis dice, doctor, ¿a qué edad es oportuno realizar la primera mamografía y con qué frecuencia? Acabamos de decir, Luis, que es a los 40 años. Hay que hacerlo una vez al año, por lo menos hasta los 75 años. Y si la mujer tiene historia familiar de cáncer de mama, o sea, mamá y hermanas, a los 35 años la primera. La otra dice, saludos y éxito. Gracias por la información. Dice, ¿el dolor en el pecho tiene alguna relación con el cáncer de la mama? Nos pregunta Mayra. La respuesta es no. Ya lo dije también en la presentación, que el cáncer de la mama no duele cuando está empezando. Por favor, ponga eso en la cabeza. El cáncer de la mama, por lo general, no duele. Es raro el cáncer que duela. Dice aquí, hasta la fecha tengo entendido que toda mujer enferma de cáncer muere. Nunca se alivian. Siguen siendo enfermedad mortal. Se cree lo que se ve. Disculpe, doctor. Bueno, ¿sabe qué? La última vez que revisé las cifras de mortalidad de todos los seres humanos, le cuento que está en el 100%. Todos vamos a morir antes o temprano. ¿Ok? El cáncer de la mama, cuando se encuentra muy temprano, coloca en igual situación de muerte a cualquiera de nosotros que no tenemos cáncer. Ese es el concepto. A ver, está pasando rápido, dice... Dice, tengo 64 años, me quitaron la mama a los 40 años, ¿qué tanto riesgo tengo? Tengo implantes por reconstrucción, me dejaron un poquito de mama. El riesgo está siempre presente, Ori, siempre vaya a sus controles regulares, pero si ya pasaron 20 tantos años, es mucho menor la posibilidad de recurrencia, pero sí tiene que estar en control como cualquier persona, ¿ok? Dice aquí, ¿es normal que salgan bolitas al empezar la menstruación? ¿Tiene alguna relación con el cáncer? Nos dice Peña. Pues no, acabamos de decirlo también, que la mujer tiene que aprender a conocer que mensualmente sus pechos cambian con las reglas y se forman esas bolitas, pero no tienen relación con el cáncer. Dice, hable sobre angiogénesis. Angio significa vasos sanguíneos, génesis es la formación. Acabamos de decir que hay tratamientos muy modernos, que lo que hacen estos tratamientos modernos es que, digamos, apuntan hacia la alimentación del cáncer, que es a través de vasos sanguíneos. Entonces, existe un grupo de medicamentos que bloquean la angiogénesis, es decir, no dejan que el tumor se alimente. Son modernos tratamientos que se llaman biológicos. Dice aquí, ¿las fibrosis están relacionadas con el cáncer? Existe un grupo de condiciones que no son cáncer, que se llama el trastorno fibroquístico de la mama. Empiezan en los 30, 40, 50, los pechos se tocan unos bultitos duritos, a veces duelen, se hace la mamografía y el doctor dice enfermedad fibroquística. No está relacionada al cáncer, ¿ok? Esa mujer tiene que hacerse controles regulares. Dice, cuando tiene una mujer unas bolitas y tiene implante para prevenir embarazo, bueno, las mujeres que usan hormonas, que son implantes para prevenir el embarazo, tienen que hacerse sus chequeos regulares. El uso de hormonas de la menopausia durante más de 5 años se ha documentado que puede causar aumento en el caso de cáncer de la mama. Las implantes, las pastillas anticonceptivas, es muy, muy bajo el riesgo para que la mujer desarrolle cáncer de la mama. Tengo 40, dice, nena, me recomiendan una biopsia como opcional. Bueno, si su médico le ha recomendado una biopsia, debe haber un motivo, nena. Si usted no confía en su doctor, yo le recomiendo buscar una segunda opinión, que le examine y vea sus placas, por favor. Tengo 4 años de que me hicieron la mastectomía. Mi pregunta es, ¿cuándo puedo hacer un implante? Ya, se lo puede hacer en cualquier momento. Mari, vaya con su doctor y pregúntele, ¿ok? Eric dice, ¿y México es parte de la América Latina? Bueno, esta es otra discusión. A ver, pónganse de acuerdo.
Micaela dice aquí, el médico me encontró un quiste y quiere hacer una biopsia, pero desde hace 2 semanas me duele mucho el seno. ¿Será algo peligroso? No lo sabemos. Solamente a su doctor, el doctor que la está viendo, le puede contestar esa pregunta. Que la examine bien, que le enseñe bien sus placas, sus radiografías, sus mamografías, para que tomen una decisión. ¿Ok? Dice... Hable del cáncer en el hombre. Ya hemos hablado, Centauro, que el 1% de los casos de cáncer de la mama ocurren en el varón. Generalmente después de los 65 años, el hombre no sabe que le puede dar cáncer de mama y cuando le aparece un bultito aquí en la mamila, dice que es cualquier cosa hasta que ya le invade el hueso. El mensaje es que nunca un bultito debajo de la mamila en el hombre, del pezón, es normal, ¿ok? Sobre todo después de los 50 años. Dice, doctor, ¿los senos duelen con la fibrosis? Sí, el trastorno fibroquístico a veces puede doler. Entonces hay que ir con el doctor debe examinar, hacer mamografía, sonografía, para determinar si son buenos o no. Cáncer de mama en hombre, ya lo hemos tocado también. Así es que vamos a ver si es que nos ha llegado más preguntas acá. Vamos a ver. Tenemos algunas preguntas acá. Dice aquí, hable del cáncer en el hombre, ya lo hemos tocado. Dice acá, a ver, acá hay varias preguntas que llegan. Vamos a ver. Dice, Mareli dice, si la bolita la tengo en la axila, también me preocupo. No, Mareli. Una bolita en la axila puede ser por muchas causas, pero obviamente debe ir con su doctor porque es el único que puede determinarlo, ¿ok? A ver, cáncer en edad pediátrica. Vamos a tener otra sesión, ojalá, para ver el cáncer en los niños, ¿ok? Muchas gracias por darse el tiempo de explicarnos, a la orden. Gracias por estar allí al otro lado. Doctor, ¿qué hay sobre la expresión emocional y la relación con el cáncer de mama? Supresión emocional. Mire, Eduardo, hay toda una teoría acerca de que el estrés, las condiciones emocionales pueden causar cáncer. Son muchas observaciones que se tienen, pero falta todavía determinar el mecanismo científico exacto. No hemos encontrado el mecanismo científico exacto que explique cómo se puede producir un cáncer por una razón emocional. Así es que son teorías que ojalá que algún día lleguen a buen fruto, ¿ok? Dice aquí, Diana, gracias, dice, un grano en la axila puede ser cáncer, aparece y viene, sí, y a veces crece, nos dice Gaby. Pues no, Gaby, un grano que aparece y desaparece, parece un forúnculo, puede ser por el desodorante o el antiperspirante que está usando, ¿ok? Nancy dice, mi suegra tiene cáncer de mama. Me hablaron de un medicamento en Estados Unidos muy efectivo, ¿cómo se llama? Pues Nancy, existen muchísimos medicamentos, no sé cuál será alguno de los medicamentos biológicos que hemos hablado, de repente es uno de los medicamentos inmunoterapia. Sería bueno, por favor, que hable con el médico, ¿ok? Para que le dé el nombre correcto. María nos agradece también. A ver, acá dice acá Sánchez. ¿Se puede confundir el cáncer con la fibrosis? En la mastografía solamente aparece fibrosis. ¿Es posible que se confundan? Sí. Para eso está la pericia, tanto del radiólogo que lee la mamografía como del médico que interpreta. Entonces, una mujer que tiene fibroquistes en el seno debe ser seguida de cerca, ¿ok? A ver, Elvi dice, cada mes se inflaman los senos, ¿tengo que estar más pendiente? No, ese es un fenómeno normal, ya lo hemos dicho. Todas las mujeres, una vez al mes antes de la regla, se le inflaman los senos y eso es normal, lo que sí hay que conocerlo, ¿ok? A ver, dice aquí Anají, doctor, me preocupa si me puede afectar, me hicieron mi primera mastografía, tengo 40 años, pero por error del aparato me hicieron como 3 radiaciones en cada seno. ¿Me puede perjudicar mucho? Excelente pregunta, Anají. No, la cantidad de radiación que da una mamografía, una mastografía, es mínima, es como la que recibimos en los dientes con los dentistas. Así es que no se preocupe, el beneficio de una mamografía es más grande, ¿ok? Nancy dice, ¿hay un medicamento efectivo en Estados Unidos para el cáncer que hace disminuir el cáncer? Hay muchos, en todas partes del mundo. El médico es quien determina
será el mejor tratamiento. ¿Ok? Gaby dice, doctor, recomiende por favor algunos alimentos para prevención del cáncer. Excelente pregunta, Gaby. No existe ningún alimento, digamos, exclusivo para proteger del cáncer de la mama. Lo que hay que hacer es comer de todo, pero preferir, ojo, los alimentos de colores. ¿Cuáles son los alimentos de colores? Frutas, verduras, ensaladas, todo lo que es vegetal. Esa alimentación más el ejercicio diario puede ayudar indirectamente controlando la obesidad en la prevención del cáncer, ¿ok? Excelente pregunta. Hay que comer de todo en porciones pequeñas, pero con mucho color en el plato. Dice aquí, ¿habrá un medicamento para el cáncer que sea natural? No existe ninguno, lamentablemente. Aquel que escoja que tenga cáncer y diga, yo no quiero tratamiento, me voy por la ruta natural, es una mala decisión. Tarde o temprano va a regresar con el doctor con el cáncer avanzado. Dice, menciona que a partir de los 40 años puede aparecer cáncer. ¿Hay alguna edad donde desaparezca la probabilidad de cáncer? Lamentablemente no. A medida que envejecemos, mayor es la probabilidad de presentar cáncer y se puede presentar el cáncer hasta los 80, 90 años. Dice aquí, Sonia, doctor, ¿tiene usted en Facebook para seguirlo? No tengo el Facebook, la verdad. Tengo uno, pero no lo uso. Yo uso más el Twitter. Mi Twitter es Dr. Huerta, Doctor Huerta. Dr. Huerta, Doctor Huerta. Tenemos otras preguntas acá. Eduardo dice, estoy haciendo mi tesis sobre los factores emocionales y la asociación con el cáncer de mama. ¿Qué hay sobre estos factores? Creo que ya respondí a esta pregunta, Eduardo. Hay bastantes observaciones y ya hay algunos estudios iniciales, pero falta todavía ese enlace, digamos, ese hecho científico que, digamos, conecte lo que es la emoción con el crecimiento del cáncer. No lo hemos encontrado todavía, ¿ok? Evelyn dice, utilizar anticonceptivos hormonales podría ser factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. Lo hemos dicho hace un momentito. Los anticonceptivos hormonales, las pastillas diarias o los implantes que se ponen o la T de cobre, pueden elevar el riesgo de cáncer de la mama, pero muy, muy, muy levemente. El beneficio de poder controlar a la familia, el beneficio, digamos, anticonceptivo es mayor que el riesgo de cáncer, ¿ok? Llega otro que dice aquí, ¿los remedios caseros hacen daño cuando tenemos cáncer? Buena pregunta, Nancy. Pues mire, algunos sí. Por eso es que cada vez que se toma un remedio casero hay que avisarle al médico. Hay que decirle, doctor, estoy usando esto, esto y esto, porque pueden, digamos, chocar con las medicinas que se están aplicando, ¿ok? Acá hay una que dice, de Liliana, ¿cómo caer en un buen doctor? Esta es la que le debía a Liliana hace un rato. ¿Cómo caer en un buen doctor? Conozco a muchos que les han extirpado y resultó que no era. Pues mire, se supone que los médicos, por ejemplo aquí en Estados Unidos, tenemos certificados, el board, etcétera, y eso se expone para el público. En nuestros países también se debe hacer lo mismo, que tengan certificaciones y que estén bien preparados. Pero lo que sí es importante es que todos tenemos derecho a una segunda opinión. Si en algún momento dudamos de lo que nos dice nuestro médico, no tengamos ningún reparo en pedir una segunda opinión. ¿Okay? Otra dice, bueno, Nancy dice, por ejemplo, el bicarbonato, agua y limón. Pues no crean en esas cosas. El Internet crea muchas leyendas. Una de esas leyendas es la famosa bicarbonato, agua y limón, que va a acidificar la sangre o alcalinizar la sangre. No crean en esas cosas, la verdad. Eso no existe ninguna prueba de que vaya a funcionar, ¿ok? Panjarita dice aquí, pacientes que sufren de problemas hormonales se encuentran en mayor riesgo de desarrollar cáncer. Hay algunos problemas hormonales que sí podrían aumentar el riesgo de cáncer. Depende del tipo hormonal que sea, pero eso lo determina el médico con la vigilancia que se tiene que hacer, ¿ok? A ver, que hay otro acá. Acá está, el segundo dice aquí, Centauro, ¿qué es la angiogénesis? Ya le hemos explicado Centaurio. Luis dice,
¿A qué edad es oportuno realizar la primera mamografía y con qué frecuencia? Ya lo hemos explicado también que la primera se hace a los 40 años, si no hay historia familiar de cáncer, una vez al año hasta los 75 años, y si hay historia familiar, si la mamá o las hermanas han tenido cáncer de la mama o el papá, entonces la primera es a los 35 años. Esta de acá, nadie dice qué dieta se recomienda, ya la hemos explicado que no hay una dieta especial, ¿ok? No hay una dieta especial para prevenir el cáncer, hay que comer de todo, hay que evitar subir de peso. Peña dice, en su experiencia, ¿sabe si en México dónde se pueden hacer exámenes precisos y acertados? Yo he estado muchas veces en México, he trabajado bastante con la gente del INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología. Son médicos muy bien preparados y yo sé que hay buenos mastógrafos en México, de tal modo que yo lo que les digo a la distancia es que acudan a los lugares, se hagan sus mamografías y tengan una buena relación con sus doctores. Y si, como les dije, por A o B no confían, busquen una segunda opinión, ¿ok? Otra, Juan Diego dice, si le detectan fibrosis pero no es maligna, mi esposa no tiene historia familiar, tiene 38 años de edad, pero se sienten bolitas. A los 38 años de edad, cuando la mujer ya se acerca a los 40, empiezan a aparecer estas bolitas. Eso es natural, es la condición fibroquística del seno se llama, y eso no es cáncer, solamente que la mujer tiene que estar en chequeos más constantes y a veces eso causa dolor del pecho, ¿ok? Acá hay otra, dice, doctor, cada mes me inyecto Despamen LBD, testosterona 50 miligramos, corro riesgo a los 64 años. Se está poniendo testosterona, este debe ser un varón que se está poniendo testosterona como suplemento, supongo. Pues el cáncer, podría haber un leve riesgo de cáncer de la próstata, sería bueno que hable bien con su doctor, ¿ok? Pero la testosterona donde más daño hace es al corazón más que al cáncer, ¿ok? Creo que ya hemos terminado las preguntas que había. Entonces, ya hemos terminado también entonces el Facebook Live, ¿ok? Entonces vamos a hacer solamente un resumen. A ver, número 1. El cáncer no tiene causa, el cáncer de la mama no tiene causa conocida, por lo tanto no se puede prevenir. La solución contra el cáncer de la mama, de la lucha contra el cáncer de la mama, es la detección precoz. Tercero, el cáncer ocurre en hombres y mujeres. 1% de los cánceres de la mama ocurren en el hombre. Cuarto, el cáncer de la mama, en casi el 90% de los casos, 85-90%, ocurre después de los 40 años en la mujer. Por eso que el primer mamograma es a los 40 años o, si ha tenido historia familiar, a los 35. Quinto, el concepto más importante quizás para que ustedes tengan en cuenta. El cáncer de la mama hay que detectarlo temprano, antes que se agarre con los dedos. Y eso se hace con la mamografía. La mamografía es muy importante que se haga una vez al año después de los 40 años. Cuando se hace regularmente, la mamografía nos puede indicar que hay un cáncer muy pequeñito, un cáncer que es del tamaño del granito de azúcar. Y si eso es así, y el cáncer está solo localizado en la mama, el número 1, no ha salido en ninguna parte, la mujer con cáncer localizado tiene 97% de probabilidades de estar viva y sin ningún problema 15 años después de la operación. De tal modo que podemos decir que una mujer cuidadosa, educada, que se haga su detección precoz y que encuentre el cáncer temprano, en vez de llorar, lo que tiene que hacer es una celebración. La celebración de que gracias a sus cuidados va a encontrar un cáncer temprano que primero ya no le van a quitar el seno y segundo que va a quedar curada por muchos años. ¿Ok? Muy bien. Llega esto de acá, dice... La señora que nos dijo de la testosterona, dice, no doctor, soy mujer, me recetó mi doctor por menopausia. Bueno, eso es discutible usar testosterona para la menopausia, pero no le eleva el riesgo de cáncer, señora. Hable bien con su doctor para que discutan si le conviene o no seguir usando testosterona, ¿ok? La última, dice Marta, tengo dolor, ardor y a veces no me puedo estirar. Ya me hicieron la
mastografía y no tengo nada, perdón, ¿qué puedo hacer? Nada, vigílese con su doctor regularmente para estar segura que no tiene nada, ¿ok? Vaya a ver regularmente a su doctor y la felicito por haberse hecho la mastografía. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos. Ya en una nueva oportunidad estaremos haciendo un nuevo evento. Soy el doctor Elmer Huerta, desde Washington, D.C., en el MedStar Washington Hospital Center. Soy director del preventorio aquí. Le agradezco muchísimo a la Embajada de Estados Unidos en México, que ha organizado este evento, y a la colaboración del Centro Global del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que han hecho posible este encuentro con ustedes. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Y no se olviden, si quieren seguirme en el Twitter, es @drhuerta, @Dr. Huerta. Gracias. Chao.